de nuevo aquí en este podcast todos los lunes. Y bueno, hoy quiero traerles una frase que dijo Deepak Chopra. El mundo no cambiará hasta que cambiemos dentro de nosotros. Me encanta esa frase porque es una frase que me hace a mí accionar, tener un movimiento, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que empezar a cambiar para cambiar este mundo, para cambiar esta realidad que a lo mejor no me gusta, ¿no? Eh, la verdad que me encanta porque desde que empecé con esta carrera, ¿no? de asesor holístico, me ha fascinado no solo descubrir, sino también experimentar el poder de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve dentro de nosotros, ¿no? Pero es en esta era, es ahorita cuando finalmente empezamos a darle como más peso a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, en vez de lo material, de lo físico, ¿no? Pero todo esto gracias a varios científicos, pensadores e investigadores que se atrevieron a indagar un poquito más, ¿no? No solamente de por qué pensamos lo que pensamos, sino cómo nos afectan estos pensamientos, ¿no? En nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestro futuro predecible, ¿no? Y cómo nuestras memorias de un pasado conocido tienen un impacto también significativo en nuestra salud, en nuestra representación física, que es nuestro cuerpo, ¿no? Es fascinante, pero a mí me encanta esta parte de nuestros pensamientos y cómo podemos nosotros autorregular estos pensamientos para empezar a mejorar nuestra salud y sobre todo crear este futuro que sea benévolo para nosotros, ¿no? Pero no me gusta usar la palabra controlar, sino regular. ¿Ok? Nosotros nos controlamos. Cuando empezamos a controlar algo, como que nos volvemos obsesivos. Pero es mejor no regular, es decir, aceptar de que no es todo el tiempo estamos bien, estamos en una vibración alta, no, es reconocer que si nos movemos podemos regresar a nuestro centro con la autorregulación. Una de las emociones que nos ayudan a regular nuestros pensamientos es el sentirnos agradecidos, es el conectar con la gratitud, ¿no? Cuando nos sentimos agradecidos estamos elevando nuestra vibración, estamos colocando nuestro cuerpo en una vibración diferente y lo sentimos esa conexión con el universo, con esa conexión con ese amor incondicional de nuestro Padre universal, del Creador de todo el universo, ¿no? Yo soy David Ensuncho y esto es Un poco de amor y espiritualidad. Ayúdame a compartir esta información con los demás, ayúdame a compartir este enlace en tus redes sociales, ayuda a alguien a regular su mente y a sanar su cuerpo con este podcast, ¿ok? Bueno, les quería comentar acerca de toda esta parte del pensamiento, de cómo empezar a sanar nuestro cuerpo a través de la autorregulación, ¿no? De nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque me acuerdo que todo esto comenzó cuando yo estaba buscando mi propia paz, ¿ok? Cuando yo cumplí mis 35 años, todo empezó a cambiar. Sentía que mi mente empezó a cambiar, que ya las cosas no tenían el mismo valor o significado. Todos pasamos por esta etapa, algunos más temprano, otros un poco más tarde. Sin embargo, los que nos atrevemos a indagar un poquito más, ¿no? A escuchar esa voz que nos dice, oye, empieza a hacer algo diferente, empieza a tomar caminos donde involucra un poquito más de significado, ¿no? Más de servicio a los demás, de sentirte un poquito más lleno, cuando empezamos a pensar cómo puedo dejar una huella en este mundo, ¿no? Cómo yo me puedo sentir más creativo, cómo me puedo sentir más pleno. Cuando nosotros escuchamos esa vocecita y no la callamos y empezamos a indagar dentro de nuestro corazón qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme mejor, para tener esa vida que yo amo, para empezar a conectar con el universo, con ese amor incondicional, es cuando empezamos nosotros a caminar hacia ese cambio. Pero habemos también personas que aún escuchando esa vocecita la callamos con estos distractores que tenemos en este plano terrenal, en este mundo tridimensional, ¿no? El dinero, los viajes, el sexo, los lujos, ¿no? Empezamos como a tapar o a callar esa vocecita con estas cosas que están afuera de nosotros, ¿no? Que están en el exterior de nosotros.
porque a otros es mucho más fácil pues sentarse en un televisor y ver por horas un programa, ¿no? O en las redes sociales o en el alcohol también, ¿no? Hay muchos distractores allá afuera que no nos dejan realmente empezar a indagar dentro de nuestro corazón, empezar a preguntarnos por qué nos sentimos así, estas emociones que sentimos de tristeza de pronto, estas frustraciones que nos dura todo el día, o esta rabia o ira, que empezamos a reaccionar de una forma totalmente descontrolada, ¿no? No, a veces ni sabemos por qué estamos gritando, a veces ni sabemos por qué nos sentimos tan tristes, cansados, en fin. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos hacia afuera en vez de irnos hacia adentro, ¿no? La verdad que yo he leído muchos autores, ¿no? Por ejemplo, el doctor Deepak Chopra, Joe Dispenza, Richard O'Connor. He leído mucho acerca de la depresión, acerca de las conexiones mente, espíritu, alma, acerca de... No, por ejemplo, también me encantó este libro de Paulo Coelho y su libro famoso El alquimista, que lo recomiendo muchísimo. Es un libro que te ayuda a abrir tus pensamientos, a reconocer que hay una fuerza mayor creadora y que todos estamos conectados con esa fuente, ¿no? Creadora, somos co-creadores de este mundo tridimensional, ¿no? La verdad que a mí me encantó tanto que yo recuerdo que para mí ha sido, antes de leer ese libro, después de leer ese libro llegó a mis manos cuando yo tenía 16 años. Y yo siento que desde ese momento, desde esa etapa en mi vida, empezó mi caminar, ¿no? Hacia este despertar de la conciencia, a indagar un poquito más acerca de las leyes universales, de la manifestación, de los deseos, de cómo empezar a vivir mi vida más cercano a mi propósito de vida, a mi misión de vida, ¿no? Pero fue hasta los 35 años que yo tomé esa decisión de, bueno, ahora sí, ya voy realmente a empezar a indagar más, empezar a hacer esa búsqueda, empezar a leer más estos autores, ¿no? De estos libros, empezar a hacer mi propia investigación, talleres, cursos, en fin. ¿Por qué? Porque me empezó a fascinar, ¿no? Y empezar a entender, ¿no? Sobre todo que yo puedo cambiar, yo puedo manifestar esos cambios en mi vida. Ahora, la persona que a mí más me ha contribuido en este crecimiento en cuanto a la energía, en cuanto a la parte física, ¿no? También es el doctor Joe Dispenza. Me encanta porque él combina, ¿no? La parte científica, ¿no? Con la parte energética también, ¿no? Que es esa, ese complemento que ahorita, que en esta era, ¿no? Ya se está viendo más, ¿no? Ya no es solamente la parte científica, comprobar que esto sí existe, sino también la parte etérica, la parte energética también, ¿no? Y he entendido con más claridad el funcionamiento de nuestros pensamientos y memorias y cómo pueden sanar nuestro cuerpo y regular nuestra mente. Para empezar a sanar nuestra mente, hay que empezar a sanar también nuestras emociones. Tenemos que entender que no tenemos que ser un gurú o un experto en la materia para empezar a hacer esto. Solo debemos saber la fórmula que podemos aplicar diariamente para empezar a enseñar a nuestro cerebro para que se comporte de una forma más coherente, alineado con nuestro corazón. Coherente y digo coherente con lo que realmente somos, ¿no? ¿Cómo así coherente, no? O sea, ¿qué quiere decir esta parte de coherencia, ¿no? De vibrar de una forma coherente, no solo nuestro cerebro, sino también nuestro corazón. Bueno, la coherencia es cuando tu cerebro trabaja con tu corazón y tu cuerpo, ¿no? Involucra estas tres partes. Es un estado de unidad entre tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿ok? Este estado de unificación nos permite estar más presentes y conscientes. Cuando estamos en un estado de coherencia, nuestro cuerpo puede curarse a sí mismo y funcionar a su nivel óptimo. Hay muchos beneficios, la verdad, de estar en un estado de coherencia. Entre ellos, pues tenemos el vivir alineados con nuestro propósito de vida, con nuestra misión de vida, sanar nuestro cuerpo, regular nuestra mente, incrementar nuestra energía y bueno, hay muchos más. Sin embargo,
como les decía, para poder tener este estado de coherencia, ¿no? Tenemos que checar, revisar, autorregular nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empezamos a pensar en algo que nos pasó en un pasado, una situación que nos marcó, entonces nuestro cerebro actúa como si estuviese pasando en ese momento, en este momento en que lo estamos pensando, ¿no? A nivel emocional, energético y neuronal, todo se repite como si estuviese pasando nuevamente, ¿no? Esto hace que nuestro cerebro ya no esté en un estado de coherencia, ¿ok? Y es impresionante cómo nuestro cuerpo revive esa misma situación a nivel celular, a nivel neuronal. Nuestro cuerpo revive todo lo que pasó durante ese tiempo, en ese momento, en ese pasado. Pero para empezar a cambiar, tenemos que empezar a autoconocernos, ¿ok? Bien importante saber qué nos hace vibrar, ¿no? ¿Qué nos pone la piel de gallina, ¿no? ¿Qué nos emociona? Necesitamos una emoción alta, ¿no? Para empezar a recordar qué es realmente estar pleno, qué es realmente sentirnos en gratitud y en unidad con el universo, con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, muchos guardamos resentimientos o miedos y estas emociones las reconocemos perfectamente y nuestra mente aprende tanto porque lo pensamos tantas veces a lidiar con esto, ¿no? Sin embargo, nuestro cuerpo sufre y se deteriora con más facilidad al no liberar las energías que estas emociones producen a nivel celular o a nivel cuántico. Por eso es necesario saber cómo es sentirse pleno, libre, creativo, abundante, para poder sentir la necesidad de cambiar. Si nosotros no nos acordamos qué es sentirnos plenos, libres, creativos, muy seguramente que no empezamos, no tenemos, sí tenemos como que la idea de cambiar, de sentirnos mejor, pero nuestro cuerpo no se acuerda de qué es no sentirse así, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, en vez de hacer algo al respecto, esperamos que algo nos saque de ese estado de depresión, de ansiedad o de continua falta de ánimo y energía, ¿no? Esperamos toda la vida por ese algo, por algo que algo pase en nuestra vida para que cambiemos. Sin embargo, si aprendemos a romper estos hábitos de sentirnos de esa forma y empezar a sentirnos más elevados, más agradecidos, más conectados con la fuente de energía, entonces el cambio se hace posible y empezamos a vivir realmente. Estamos tan acostumbrados a los mismos pensamientos que, por ejemplo, la mayoría de las personas se levantan y lo primero que piensan es en sus problemas, en la falta de dinero, en cómo van a pagar lo que deben, en lo que le dijeron, no sé, ayer y los hizo sentir mal, en que alguien los ofendió, vivir un eterno pasado, viviendo en sus memorias. Cada vez que hacemos esto empezamos a construir nuestro futuro inmediato. ¿Cómo así? ¿No? Porque como estamos siempre pensando en nuestro pasado, ¿qué va a pasar en nuestro futuro? Seguir pensando en nuestro pasado. Entonces, cuando nuestro pensamiento tiene una emoción asociada, ¿no? Y si lo que piensas te hace revivir, sentirte inseguro, infeliz, sin valor, ¿no? Colocas todo tu cuerpo en ese pasado, como te había dicho anteriormente, nuestro cuerpo empieza a vibrar nuevamente como si estuviera en esa situación, en ese pasado. Y como el doctor Joe Dispenza dice, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones el lenguaje del cuerpo. Así como piensas, sientes. Y esa combinación hacen tu ser y la forma como vives en esta 3D, ¿no? En este mundo tridimensional. So, así como piensas, sientes. Entonces, si vivimos en nuestro pasado conocido, no todo el tiempo, en lo que ya hemos experimentado, confinamos nuestro cuerpo a vivir en ese pasado y así creamos nuestro futuro conocido. Porque cada mañana, como les decía, hacemos lo mismo. Si lo hicimos hoy, mañana lo vamos a hacer nuevamente, ¿no? Y es un ciclo, porque no hacemos nada, no tomamos la decisión de cambiar. Entonces repetimos ese patrón diariamente. Nuestro presente, este instante de tiempo, sin embargo, si ponemos toda en nuestra conciencia, ¿no? Nuestra mente y alma en este instante,
te desconectas del pasado conocido y del futuro predecible, ¿ok? Vives en este momento. Hay que esforzarse para mantenerse en el instante y no regresar al pasado o ir al futuro, ¿no? Ese futuro predecible que repetimos todo el tiempo. Toma toda nuestra voluntad hacerlo, pero una vez que lo hacemos y experimentamos el presente y sus bondades, entonces ya notamos la diferencia y eso nos ayuda a seguir esforzándonos más y más, porque ya tenemos ya sabemos qué es sentirnos desconectados de ese pasado, de ese futuro predecible, ¿no? Entonces como que nos da más ganas de seguir y de seguir adelante, ¿no? De seguir cambiando, de seguir autorregulando nuestros pensamientos. Ahora, una vez que estemos digamos, desconectados de ese pasado y de ese futuro repetido, ¿no? Ya nos sentimos más conectados, ya nuestro cerebro y nuestro corazón están en un estado más de coherencia, ¿ok? Y es en ese momento cuando empezamos a nosotros a imaginarnos ese futuro deseado, ¿ok? No el futuro predecible, que es el que repetimos todo el tiempo, pero es el futuro deseado. Empezamos a imaginarnos qué es, cómo yo deseo estar en mi futuro, pero solo en ese estado de coherencia, cuando estamos en ese estado de coherencia, ¿ok? Pero ¿cómo creer, no, en un futuro que no hemos vivido? Creer que todo puede estar mejor, vivir libres de rencores, de resentimientos, poder conectar con la creatividad y desarrollarnos plenamente y abundante, por ejemplo. ¿Cómo podemos dejar de amar nuestro pasado y amar y valorar nuestro presente y crear ese futuro deseado? Pues el primer paso es empezar a pensar, a imaginar nuestro futuro deseado. Pero no solo imaginarlo, sino colocar emociones en cada pensamiento. Recuerden que cada pensamiento está ligado con una emoción, ¿ok? Cada memoria, si estamos pensando en el pasado, trae una emoción ligada a esa memoria. Entonces, cuando nosotros estamos creando nuestro futuro deseado, también debemos anexarle esas emociones a ese pensamiento. Empezar a enseñar a nuestro cerebro que eso que deseamos es lo que queremos manifestar en nuestro presente, ¿ok? En los últimos avances de la ciencia se ha confirmado que entre más visualizamos nuestro futuro deseado, nuestro cuerpo empieza a creer que está viviendo en ese futuro deseado. Eso ya está confirmado, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestros pensamientos están ligados a una emoción y el cerebro no distingue si está pasando, si pasó ayer, ahora o en el futuro. Manifiesta esas emociones a través de esos pensamientos. Entre más fuerte sientas una emoción relacionada con esa imagen que tienes en tu mente, más rápido nuestro cerebro graba esa imagen y la guarda en su memoria. ¿Okay? Se ha demostrado también que necesitamos no solo un cerebro en un estado coherente, sino también un corazón vibrando en ese estado, como lo habíamos dicho, ¿no? Y eso está comprobado. Tenemos que tener las dos, nuestra mente y nuestro corazón en ese estado de coherencia, ¿ok? Para empezar a manifestar. Si nuestro cerebro está en un estado incoherente, debido a pensamientos de tristeza, resentimiento, apatía, nuestro corazón también se encuentra en ese mismo estado, ¿ok? Y cuando tenemos un corazón con ese estado, empezamos a desconfiar de nosotros mismos, empezamos a sentir miedo. Y entonces en ese estado ya no podemos manifestar cosas que queremos que nos pasen en un futuro, que sea en una frecuencia elevada. ¿Por qué? Porque estamos vibrando ya en una frecuencia baja, ¿ok? Y lo que vamos a pensar son pensamientos de tristeza, pensamientos que, que vamos a generar un futuro predecible, un futuro que ya sabemos. ¿Por qué? Porque estamos pensando los mismos pensamientos que de tristeza y eso, ¿no? Pero cuando estamos teniendo pensamientos que no conocemos, ¿por qué? Porque en un futuro deseado, un futuro que no ha pasado, pero un futuro que queremos que pase, entonces y le ponemos una emoción, esa emoción de felicidad, tranquilidad, abundancia, cualquier emoción de alta vibración, estamos entonces diciéndole a nuestro cerebro nuevamente, hey, esto es lo que yo quiero, ¿ok? Esto es lo que yo quiero y esto es como yo me quiero sentir.
Ahora, una vez que ya estamos pensando en el futuro deseado, ¿no? Supongamos que ya estamos en un estado de coherencia, ya nuestro cerebro, nuestro corazón está en un estado de coherencia, empezamos a pensar en ese futuro que deseamos, nuestro cuerpo empieza, y le anexamos la emoción, nuestro cuerpo empieza a vibrar en esa emoción, ¿no? A vibrar un poquito más alto. Y nuestro cerebro empieza a actuar como si ya estuviera eso pasando en este presente. Eso activa entonces químicamente las emociones, como les decía, y nuestro corazón empieza a abrirse y a sincronizarse con todo lo que estamos visualizando. Pero ¿qué pasa? Si sales de ese estado y regresas a tu yo anterior, vives en el pasado conocido, en tus memorias, entonces ¿qué pasa? Pues te desconectas y ya nada pasa realmente, ¿no? Entonces, te preguntas, ¿cómo yo puedo empezar a construir ese futuro deseado, ¿no? Yo no puedo estar pensando todo el día en ese futuro deseado, ¿no? En algún momento me tengo que desconectar porque pasa algo, porque tuve alguna discusión, porque tuve algo... Exacto, te vas a, o sea, vas a perder ese centro, ¿ok? Tú tienes que hacer otras actividades en tu día. Aquí lo importante es que se haga constantemente, diariamente, estos ejercicios, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es tener claro que entre más tiempo no vivamos ¿no? en nuestras memorias, en nuestro pasado conocido, menos vamos a construir ese pasado, ese futuro deseado, ¿ok? Entonces, entre más nosotros mantengamos nuestro cerebro y nuestro corazón en coherencia o en estado de coherencia, es mucho más fácil, ¿ok? Empezar a construir ese futuro deseado. Entonces, para poder hacer esto tenemos que autorregularnos, ¿ok? Debemos entrenar nuestro cerebro. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos probar primero esta fórmula que te estoy diciendo, ¿no? Que es parar, tener un espacio en nuestro día, ¿no? En la mañana, estar en ese estado de tranquilidad, de calma, ¿ok? Cerramos nuestros ojos, ponemos la atención en el corazón y cambia tu respiración, cambiar tu respiración. Si estás un poquito agitado, empezar a cambiar un poquito la respiración y a medida que tu respiración se va equilibrando, vas accediendo a tu interior y tu cerebro empieza a entrar en un estado alfa, lo que hace que esté en un estado de coherencia. ¿Ok? Entonces te repito, la fórmula es básicamente repetirlo esto todos los días, al menos 10 minutos diarios. No, tú cierras tus ojos, empiezas a enfocar tu atención en tu corazón o en tu respiración y empiezas a bajar, a cambiar esa respiración, ¿ok? Y cuando ya tu respiración se va equilibrando, tu respiración está un poquito más tranquila, más relajada, tu cerebro empieza a cambiar también. Ese es las vibraciones, ¿no? La frecuencia de tu cerebro empieza a bajar a un estado alfa, ¿ok? Que es cuando empezamos a conseguir ese estado de coherencia. Y obviamente eso también lo bajas a tu corazón. Tu corazón empieza también a estar en un estado de coherencia. Empiezas a abrir tu corazón. Entonces, esto lo tenemos que hacer. Esto toma práctica. Eso no es del día de la noche a la mañana, pero sí tenemos que, una vez que tú lo hagas y ya cuando empiezas a sentir esto que te digo yo, este amor incondicional, esta unidad con el universo, empiezas a sentir esa emoción dentro de ti, vas a seguir queriendo hacerlo, todos los días, porque vas a empezar a sentirte más conectado, más agradecido, vas a estar menos tenso, vas a estar en una apertura, en un estado de apertura que te va a permitir recibir ese futuro deseado que empiezas a crear, ¿ok? Entonces, cuando abres tu corazón, este empieza a moverse hacia un estado de coherencia, ¿no? Como te decía, su frecuencia empieza a elevarse y empiezas a sentirte parte del universo, ¿ok? Entonces, es importante que tanto nuestro cerebro como nuestro corazón trabajen en un estado de coherencia. Esto lo voy a decir un montón de veces para que te quede claro. Entre más tiempo permanezcamos en ese estado, más rápido sanamos y nuestro cerebro empieza a tener mucha más energía y nuestros pensamientos empiezan a cambiar, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico también se fortalece.
Estudios han revelado que practicando solo 10 minutos, como les decía, a subir esta vibración, a mantener nuestro cerebro en esa y nuestro corazón en estado de coherencia, hace que la respuesta del sistema inmunológico sea mucho más rápido. Pero recuerden, sin embargo, o sea, si estamos tristes, frustrados, con ira, si perdemos nuestro centro, empezamos otra vez a bajar y este sistema inmunológico empieza a decaer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda la energía que tenemos la estamos enfocando en solucionar esa parte que nos hace sentir triste, frustrado, con ira. ¿Ok? Entonces, digamos que el 100%, ¿no?, de la energía que nosotros tenemos, un 80% se va a eso. ¿Ok? A solucionar eso, a desgastarnos en pensar cómo solucionar por eso que nos tiene triste, que es conseguir dinero, que nos hace falta, todo eso, dejando solo un 20% en lo demás. Entonces por eso te sientes cansado, las células no se regeneran, no hay energía suficiente para sanar nuestro cuerpo. Y si vivimos así, en ese estado, todo el día, todos los días, nos enfermamos. ¿Ok? Entonces por eso, así sea que empecemos nosotros con 10 minutos diarios a desconectar todo eso, a desconectarnos de ese pasado conocido, de ese futuro predecible y empezar a subir nuestra vibración, empezar a redistribuir esa energía en nuestro cuerpo y estamos dándole ya más energía a nuestro sistema inmunológico, a todas las células a que empiezan a trabajar en una forma óptima, así sea por 10 minutos, pero empezar a regular eso. Y créeme que cuando ya tú descubres que tú puedes hacer eso, que tú puedes empezar a autorregularte, lo vas a hacer no solamente 10 minutos, sino que se te va a convertir en un hábito. Cada vez que tú te vas a dar cuenta que ya estás fuera de tu centro y empiezas, oh, espera, me tengo que autorregular, no, no me puedo conectar a ese pasado, no puedo empezar a tener pensamientos que me lleven a un nivel bajo, ¿no? Entonces eso lo vas a hacer con la práctica, pero lo que te recomiendo que empieces a hacerlo es 10 minutos diarios y en 4 días tú vas a ver la diferencia. En 4 días tú vas a ver que ya las cosas como que te empiezan a cambiar un poquito, ¿no? Se ha detectado, ¿no? O sea, esto ya está comprobado que en 4 días, haciendo estos ejercicios, se puede generar un cambio significativo en el sistema inmunológico y en la recuperación y sanación de nuestro cuerpo de cualquier tipo de enfermedad. Se han visto muchísimos casos de eso, ¿ok? De ahí la importancia del manejo y la gestión de nuestras emociones, ¿ok? Hay personas que sufren de enfermedades incurables, personas que han perdido el habla, personas deprimidas, medicadas, ¿no? Son personas ya que tienen un medicamento diario, ¿no? Todas estas personas han visto mejorías debido a estos ejercicios, a la aplicación de la fórmula que para hacer, ¿no?, solo necesitas 10 minutos diarios y empiezas a nivelar, a, a poner tu cerebro y corazón en este estado de coherencia. ¿Ok? Estudios han demostrado que la medicina tradicional funciona mucho mejor si se está en un estado de armonía, un estado de coherencia, alineado y vibrando en una frecuencia alta. En pocas palabras, ¿no?, si estamos vibrando coherentemente, ¿no? ¿Ok? Igualmente, se ha demostrado que personas se han sanado, ¿no? Inclusive con medicinas que se le conoce como medicina placebo, ¿ok? ¿Qué es un placebo? ¿Qué es un efecto placebo? Es una respuesta positiva que se observa en los pacientes cuando se le administra un tratamiento que no tiene propiedades farmacológicas específicas, ¿no?, para tratar esa enfermedad en particular, ¿ok? Es como básicamente te dan una pastilla, aunque te dicen esta pastilla, ajá, te va a sanar, pero realmente esa pastilla no tiene nada, no tiene esas propiedades farmacológicas para sanar esa enfermedad. Pero ¿qué pasa? Se produce este efecto placebo cuando las personas tienen la expectativa de que el tratamiento funcionará, lo que lleva a una mejoría en los síntomas reportados por ese paciente, aunque el tratamiento en sí mismo no ha demostrado su eficacia, ¿ok? Porque realmente no tiene el fundamento, ¿no? Esa medicamento, esas pastillas, ¿no?
Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el campo de la medicina y se ha observado en una variedad de condiciones, ¿no? Desde un dolor de cabeza hasta curarse una enfermedad no crónica, ¿ok? Es importante entender que nuestra mente, ¿ok? Funciona unida con nuestro corazón, hace maravillas, ¿ok? Pero siempre y cuando estemos en ese estado de coherencia, en ese estado de gratitud, de abundancia, de unidad con el universo, ¿ok? Y bueno, la verdad que si lo quieres buscar, ¿no? En internet hay mucho acerca de este efecto placebo, ¿ok? Si siempre pensamos en lo mismo, por ejemplo, en eventos catastróficos, en deudas, en estar solos, estamos disparando un gen en particular de nuestro ADN, ¿ok? Que este gen, ¿no? En particular, está relacionado con la respuesta, responder a un estado de estrés, a supervivencia. O sea, nosotros estamos pensando en un evento catastrófico, nos vamos a morir, nos van me van a quitar la casa, me van a quitar el carro. Todos estos eventos catastróficos dispara este gen, ¿no? Y nos pone en un estado de estrés y supervivencia. Entonces, el cuerpo permanece en ese estado hasta que nuestros pensamientos cambien. ¿So? Es importante recordar que nuestro cerebro no puede distinguir entre si está pasando en el momento o es algo que está en nuestra mente. ¿Okay? El cerebro debe responder a las señales enviadas por la química producida en nuestro cuerpo por esos pensamientos, ¿no? Por ese gen, ¿no? Que está haciendo trabajar el cuerpo en esa forma de estrés. De ahí que cuando una persona cambia sus pensamientos, entonces dispara otro gen en particular en el ADN que empiece para empezar un estado de sanación, ¿no? Un estado de regulación. Si una persona está enferma y se enfoca constantemente en su enfermedad y en encontrar la sanación, sigue ese pasado conocido, sigue viviendo en ese pasado conocido. Sin embargo, si se dedica a sentirse mejor internamente, a elevar su vibración, a colocar su cerebro y corazón en un estado de coherencia, entonces va a empezar a ver cambios significativos en su organismo. Y al sanar, la persona no hablará de su enfermedad, ¿no? Hablará de lo bien que se siente ahora, del crecimiento emocional y espiritual que tuvo durante todo este camino, ¿no? De sanación. La enfermedad ya no hace su pasado conocido, sino las experiencias positivas de gratitud, aceptación, agradecimiento que vivió durante ese periodo de sanación. O sea, si te das cuenta, o sea, ya no se conecta con la enfermedad, se conecta con eso que esa persona sintió durante ese proceso de sanación, porque empezó a sentirse en gratitud, abundante, sana, ¿ok? Y eso es lo que se ha convertido en su futuro, en una abundante, en una persona sana, ¿ok? Pero ¿cómo empezamos este proceso, no? Este proceso de sanar nuestras emociones, como ya les he dicho, ¿no? Lo primero que debemos hacer es empezar a trabajar, a hacer este ejercicio, esta fórmula de 10 minutos diarios, ¿no? Yo en particular, o sea, con mis clientes, yo lo que hago es que empecemos a tomar conciencia de nuestras emociones, ¿ok? Si nos cuesta trabajo saber o identificar cuáles son esas emociones que nos están afectando ahora mismo, yo tengo una prueba cuántica, ¿ok? Esa prueba cuántica que a través de tu voz identifica cuáles son esas emociones que están afectando tu cuerpo, todos tus órganos internos, ¿ok? Esta prueba nos da un reporte de todos y cada uno de los órganos que pudieran estar comprometidos debido a la forma en cómo pensamos. ¿Ok? Por ejemplo, si el sistema arroja que la persona tiene miedos, ¿no? Y se siente abrumada. Entonces, los sistemas que pueden estar afectados en ese caso en particular sería el corazón, la circulación, el hígado, la parte baja de las piernas y todos los músculos en general, ¿no? La persona empieza a sentir calambres. Estos miedos pueden terminar en una depresión y en una obsesión por su salud, por sentirse mejor. Acuérdense que
Cuando empezamos a controlar, empezamos a obsesionarnos, ¿no? Pero cuando empezamos a regular, le quitamos ese poder a esa obsesión. Sabemos que podemos perder el centro en algún momento, pero podemos regresar a ese centro. Y una vez que pues ya tenemos ese reporte, por ejemplo, de que ya sabemos, bueno, estas son las emociones, ¿no? Empezamos a gestionar una estrategia, ¿no? Para trabajar esas emociones de miedo y de sentirse abrumado, ¿no? Empezamos a aplicar la fórmula, obviamente que ya saben, ¿no? Esos 10 minutos en la mañana, de cerrar nuestros ojos, de enfocarnos en nuestro corazón, de empezar a equilibrar nuestra respiración para poner nuestro cerebro y nuestro corazón en un estado de coherencia, en un estado alfa, ¿ok? Pero lo hacemos también a través de meditaciones guiadas, ¿no? Eso lo hago yo con mis clientes, o sea, ok, empezamos de esta forma, pero también tenemos sesiones donde yo hago meditaciones guiadas para llevar a esta persona no solamente a, a este estado alfa, sino también empezar a romper lazos, a romper energía que ya traemos de nuestro pasado, ¿no? Por ejemplo, te cuento la historia de Daniela, ¿no? Daniela, ella tenía, ¿no? Ella llegó conmigo para hacer esta prueba cuántica porque bueno, estaba segura cuáles son las emociones que estaban afectando su cuerpo en ese momento. Tenía muchos problemas digestivos, problemas para ir al baño, para digerir la comida, en fin, no tenía energía porque obviamente pues estaba afectado su digestión, no permitiéndole al organismo en general tomar los nutrientes que necesitaba, ¿no? Entonces hicimos la prueba, identificamos esta emoción que le estaba afectando y empezó a tener este tipo de ejercicios. Además de esto, durante estos 10 minutos, también yo les entrego unos archivos de sonido. Estos sonidos tienen una vibración en particular que va a ayudar a regular también esa vibración que está desbalanceado por esas emociones, ¿no? Entonces, fue impresionante porque a la media hora, a los 30 minutos, fue capaz de ir al baño. ¿Ok? Su sistema digestivo empezó a moverse. ¿Pero por qué? Porque ella primero que todo creía en el sistema, ¿no? Creía que esto podía pasar, ¿no? Confiaba que esto podía suceder y que ella tenía también esa capacidad de poder sanar su cuerpo. Entonces, escuchó estos tonos, ¿no? Empezó a elevar su vibración y empezó ese gen, ¿no? En particular, desde su ADN, empezó a trabajar. La energía se empezó a redistribuir en todas las células, en todos los órganos y todo empezó como a trabajar mejor, que inmediatamente empezó ella la digestión empezó a mejorar y pudo ir al baño, ¿no? Entonces, obviamente todo esto, recordemos que nosotros lo hacemos porque somos co-creadores, ¿ok? Esto viene directamente porque hacemos parte también de esa divinidad, de nuestro Padre Celestial que nos dio esa habilidad también a nosotros a través de Él, ¿no? A través de esta energía universal que es Él, ¿ok? Entonces hay que recordar que no somos nosotros solitos, ¿no? Esto lo hacemos también a través de esa conexión universal, a través de esa conexión que tenemos con nuestro Padre divino, ¿no? Con esta divinidad, ¿ok? Entonces también hay otra persona, la historia de Annie, por ejemplo, que, bueno, ella a finalizar la prueba me dijo, pero wow, me siento mejor. Durante esa prueba, yo les coloqué los tonos, ¿no? Los tonos eh, que el sistema genera para esa persona en particular. Le coloqué un tono y me dijo, no sé si debería realmente sentirme mejor, pero me siento mejor. Pero una vez que se empezó a escuchar estos tonos, a elevar su vibración, ella sintió un cambio. Fue un cambio mínimo, pero lo sintió. Y es ese cambio que yo les menciono anteriormente, cuando tu cuerpo empieza a reconocer que puedes estar mejor, que hay una vibración más alta, es cuando empieza, yo esto lo quiero hacer y lo voy a seguir haciendo. ¿Ok? Pero es llegar a ese punto.
¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando la persona también se siente triste? Puede desarrollar tendencias antisociales, aburrimiento, hedonismo, ¿no? Pero al cambiar los pensamientos, al vivir en el presente, al soltar ese pasado conocido, toda esta energía acumulada para solucionar ese estado de tristeza, como les dije, se reorganiza. Acuérdense, se redistribuye y todo tu cuerpo empieza a funcionar mejor. Se desintoxica, ¿ok? Y empieza la sanación. Ahora, ¿qué pasa con las personas que viven pensando, ¿no? Teniendo estos pensamientos repetitivos, ¿no? La persona empieza a retener líquidos, el proceso digestivo se ve comprometido, parte del corazón se ve comprometido, el recto, la uretra se ven afectados, hay pesadez en el cuello, en los hombros, en los brazos, ¿no? En fin, hay varios órganos que se ven afectados cuando una persona tiene estos pensamientos repetitivos, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que estas personas empiezan a ser duros con ellos mismos, ser sarcásticos, empieza a criticar a la gente, a ser duro con la gente, ¿no? ¿Ok? Pero todo esto se puede mejorar, ¿no? Solo necesita la persona empezar el camino de la transformación, el camino, el cambio verdadero, ¿ok? Por eso siempre recomiendo, ¿no? Empezar por esta prueba cuántica. ¿Por qué? Porque nos dice, okay, cuáles son las emociones, empezamos a saber qué es lo que nos está pasando internamente, cuáles son los órganos que están siendo afectados, ¿no? Y además de esta prueba, pues está la parte del acompañamiento emocional, ¿no? Hay un trabajo energético en el que se hace a través de meditaciones, a través de diferentes sesiones, ¿ok? Y está la ayuda con un suplemento eh, que nosotros podemos ordenar, ¿no? Online, y que es una pastilla en la que empieza a dar ese soporte también a nivel, pues, físico, ¿no? Empezar a ayudar a nuestros órganos a nivelarse también. Entonces, básicamente son tres cosas. La prueba técnica, la prueba cuántica, el seguimiento y acompañamiento emocional y este suplemento que va a ayudar no, mucho más rápido a mejorar estos síntomas que nosotros tenemos que se ven reflejados en nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es eh, lo que yo hago con todos mis clientes, lo que yo me dedico a hacer. ¿Ok? Y bueno, la verdad que después de todo esto, la gente, después de todas estas sesiones, la gente empieza a autoconocerse, a sanar, a romper lazos que los atan al pasado, a una niñez con problemas o situaciones difíciles, a perdonar, a soltar. Y sus pensamientos van cambiando. Ya no reaccionan de la misma manera porque conectan con algo distinto. ¿Ok? Ya no conectan con el ego, sino que conectan con su corazón, con la gratitud, con la abundancia, con la generosidad. ¿Ok? Poco a poco sus pensamientos son otros al momento de pasar por una situación de estrés. Regresan a su centro de una forma más rápida. ¿Ok? Permitiendo que nuestro cuerpo y nuestro corazón, nuestro cerebro, se vea o se maneje o esté en un estado más de coherencia. ¿Ok? También vemos que las personas empiezan ya con un aura diferente, con una energía más alta, ¿no? Poco a poco van cambiando su entorno también, porque ya están vibrando diferente, ya conectan con una energía diferente, o sea que ya las cosas que se te presentan ya tienen otra energía, ¿no? Ya no es siempre las mismas situaciones de antes, ¿no? Ya todo eso empieza a cambiar, las personas alrededor van notando el cambio tuyo, ¿no? El cambio de las personas y también se empiezan a mover, ¿ok? Ya no saben cómo activarte o manipularte, ¿no? Para que te sientas ansioso o con miedo, inseguro. ¿Por qué? Porque ya no reaccionas de la misma forma, ¿no? Ya reaccionas de una forma diferente. Pero te digo, yo esto lo he experimentado conmigo mismo. Es algo inexplicable. Este amor que uno siente cuando uno entra en este estado alfa, cuando uno empieza a auto regularse, cuando empieza uno a conectar con el universo, con el interior, es una cosa inexplicable. Y bueno, esto a mí me permite, ¿no? Cuando estoy en ese estado, ¿no? De éxtasis, me permite experimentar la divinidad, el Padre,
me permite experimentar ese amor incondicional. Me siento unido con todo el universo. Y es ahí cuando entiendo que somos mucho más que este cuerpo tridimensional. Y mi cuerpo empieza también a ser bondadoso con mis otros órganos, con mis células, con todo. Todo empieza a trabajar mejor porque ya la energía está redistribuida en todos los sistemas de mi cuerpo. ¿Ok? Y la verdad que al ver a la gente que empieza a experimentar este amor, esta conexión con su interior, empieza a tener esa sanación, la verdad que a mí me llena mucho, de agradecimiento, de alegría, sobre todo de poder hacer algo, un poquito, ¿no? Un poquito de contribuir un poquito con ese cambio en esa persona. Yo recibo también el amor de esa persona cuando empiezo a ver ese cambio. Por eso la verdad, yo siempre les digo, hay que enfocarse en uno mismo, ¿no? Yo en mi libro, cuando decidí quedarme, se llama el libro, hablo de cómo yo me sané, ¿no? En una relación que yo sufrí de una infidelidad, ¿ok? No sé si podemos sanar una relación, podemos sanar personas, ¿ok? Podemos sanar, yo me puedo sanar y otra persona se puede sanar. Entonces tenemos que sanarnos y entonces la relación ya cambia, ¿ok? Entonces, en ese libro yo cuento esa historia, ¿por qué? Porque me parece muy importante que la gente sepa que nosotros sí podemos hacerlo, sí podemos cambiar, podemos empezar a crecer, podemos empezar a despertar nuestra conciencia, podemos empezar a experimentar esos milagros en nosotros mismos. Tú que me estás escuchando, tú sí puedes cambiar, tú puedes empezar a caminar este camino de sanación, a unirte en este despertar, donde somos muchos. Somos muchos, la verdad que ya en esta época somos muchos los que ya estamos experimentando este cambio a nivel cuántico, a nivel de conciencia. ¿Ok? Pues bueno, los quiero dejar con esto, con esta idea de que sí se puede, de que hay formas, no necesitas ser un gurú, hay ayudas y es bonito empezar a experimentar ese amor incondicional. ¿Ok? Yo soy David y me puedes encontrar en mis redes sociales David Ser Pleno y en mi website www.davidserpleno.com. Si quieres saber más de la prueba cuántica que te hablé, puedes escribirme a coach@davidserpleno.com o déjame un mensaje en mi Instagram David Ser Pleno. Espero que hayas disfrutado este podcast. Este tema me apasiona y espero te haya ayudado a dar tu primer paso hacia la sanación. ¿Ok? Recuérdate la fórmula. Son 10 minutos diarios. Cierras tus ojos, enfócate en tu corazón, regula tu respiración y empieza a enfocarte nuevamente en ese futuro deseado. Pero acuérdate que tu corazón y tu cerebro deben estar en un estado de coherencia. ¿Ok? Bueno, comparte este podcast a las personas que puedan servirle, envíaselos, pon este link en tus redes sociales, mándalos por email, en chats, WhatsApp. Ayúdame a compartir este mensaje que hay mucha gente que lo necesita, ¿ok? Recuerda que todos somos llamados a hacer algo maravilloso en este mundo. Si ahora estás pasando por un periodo de tristeza, estás abrumado, te sientes cansado, todo pasa por una razón. Y a lo mejor te debes sentir así hoy, te debes sentir así. Pero recuerda que depende de ti indagar, empezar a darte cuenta quién realmente eres, autoconocerte, ¿no? ¿Qué funciona para ti? Vivir tú, según lo que tú quieres y no según lo que los demás quieren que tú vivas, ¿ok? Reflexiona en la verdad que hay en ti. Reflexiona que se puede vivir mejor, que hay una forma diferente de hacer, ¿ok? Y recuerda que siempre habrá una forma para cambiar, ¿no? Para cambiar tu forma de pensar, para empezar a sentirte abundante, poderoso, único y en agradecimiento, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio de Un poco de amor y espiritualidad.
bonita semana.